Listo. Em, Buenos días, ahorita, sí. Buenos días, queridas y queridos estudiantes. Les damos la bienvenida de todos los profesores de prácticas artísticas y psicofísicas a esta videoclase del tema 3, que tiene que ver precisamente con qué decimos cuando decimos estética y qué entendemos por estética, pero sobre todo a qué hace referencia la alternativa de estéticas decoloniales. En esta ocasión tenemos un invitado de honor, es el compañero artista y gestor cultural Yauri Buenala. Andre va a presentarle de mejor manera a Yauri. Simplemente, Yauri, darte la más cordial bienvenida de parte del área de prácticas artísticas de la Universidad Amauta Iwasi. Para nosotros es un honor poder escuchar tu trabajo y también tener en mente un pedacito en este momento de tu trayectoria y esperando poder contar siempre con tu diálogo. Andre, te escuchamos para que nos des así una presentación de Yauri y después Yauri nos compartirá un proceso artístico que él ha tenido justamente dentro de la lógica de estéticas decoloniales. Andre. Sí, buenos días, bienvenidos, bienvenidas estudiantes. Gracias, Yauri, por aceptar esta invitación. Yauri es un artista visual, educador y actualmente activador cultural de la Universidad de Achaitec, magíster en antropología visual en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. En la práctica artística indaga los vínculos entre el arte sano y las prácticas colaborativas interculturales. Es autor del libro Kikinkuna Guan, Visualidades Comunes, y es miembro fundador del colectivo de arte Sumac Ruray. Bienvenido, Yauri. Listo, muchísimas gracias, André, por la invitación. Un gusto saludarles a todos los colegas docentes de la Mauta Iguasi en el campo específico de las artes. Es todo un desafío y más bien felicito todo el programa, todo el tema curricular que estén implementándolo justamente en esta universidad. Bueno, agradecer la invitación e intentarles compartir brevemente a los que nos puedan escuchar, los estudiantes de todas las carreras que posiblemente tengan oportunidad de verles, una parte no muy simplificada de lo que significó un proyecto que formó parte de los premios Mariano Aguilera en la categoría específica de investigación. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para un poco visualmente también irles contando cosas y espero no demorarme más de unos 25 minutitos en esta primera parte de presentación del proyecto. ¿Me comentan si se está viendo bien? ¿Sí? Bueno, intentar contar así resumidamente lo que fue parte de este proyecto que duró alrededor de 9 meses, pero lo interesante del premio Mariano Aguilera también es que de alguna forma reconoce proyectos que ya vienen encaminados y en en esta etapa, más bien financian cierta parte. Y me parece bien interesante porque el proyecto arrancó, o las preguntas que tuvimos en un inicio arrancaron hace alrededor de 10 años en el 2012 en un primer encuentro que hicimos en Otavalo que se denominaba Encuentro Cóndor Jaguar Amaru, para pensar justamente qué está atrás, ¿no es cierto?, de los artistas que están o forman parte de una nacionalidad o un grupo étnico específico. Y para presentar esto, pues me interesa justamente pensar en ciertos hallazgos y una de esas ha sido la conjunción de seres, saberes y haceres que han formado parte de las prácticas artísticas quichuas, ¿sí? Y también el proyecto acoge o parte justo de una categoría que no es una definición exacta de lo que sería arte, pero sí se acerca a ciertas metodologías que se han trabajado en el campo del arte. Y esta palabra es ñanda mañachi, préstame el camino. Y la intención justo es pensarse que en la matriz cultural y en estas relaciones, prácticas, interacciones que existen denominaciones en lengua originaria, en lengua quichua,
que nos permite comprender formas de vida, ¿no? Como muy situadas territorialmente. Y aquí pues Ñanda Mañachi, que en su traducción significa Préstame el camino, tiene una dimensión, el proyecto súper interesante, ¿no? Que es el camino, el método, las estrategias y los hallazgos. Y ahí, pues, una de las cosas que nos pareció interesante también en un momento que se reflexionaba en la Universidad Nacional de Educación, hay unas 2 asignaturas en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, ¿no? Que son estéticas de interculturalidad 1 y 2 en tercer y cuarto ciclo. Justo no se tenía como muchas referencias, ¿no? Porque la educación intercultural bilingüe profundiza mucho en los saberes, prácticas, haceres, conocimientos, sabidurías que se tejen en la localidad. Pero las referencias del campo del arte o las referencias que estaban en los currículos no aterrizaban justamente a estas particularidades territoriales. Y en ese sentido se considera importante justo pensar en que tenemos que construir memoria, construir historias y construir material de acercamiento, en este caso material didáctico, que ya les contaré cuál fue, digamos, también los microrelatos de vida que intentan aproximarse a ciertas particularidades y diferencias en la producción creativa de distintos artistas. Pero esta categoría Ñanda Mañachi justo nos lleva a pensar en prestarse el camino, es decir, en el 2012 aparece una consigna en el levantamiento, en esta semejanza que querían hacer las nuevas generaciones al recorrido que se hizo en los años 90, ¿no? De movilizarse a la ciudad, a tomarse el espacio público en defensa del agua, la vida y la dignidad de los pueblos. Y aparece una consigna súper interesante que era somos los herederos de la marcha del 90, ¿no? Y eso nos da una pauta, es decir, las personas, los abuelos, los padres que estuvieron presentes en otros momentos, situaciones políticas más complejas, ¿no? Formas de construcción del Estado diversas, otras, pues hicieron y nos dejaron y cultivaron ciertos conocimientos. Entonces tomamos de referencia en los años 40, cuando hay las primeras iniciativas de educación propia, ¿no? Y impulsados o autogestionados desde esta noción también de transformar nuestra realidad y tener como la posibilidad de estar y hacer ver las distintas y diversas formas de pensar y de hacer. Tomamos de referencia lo que en los años 80 también se da, ¿no? Que es justamente las primeras organizaciones indígenas ya consolidadas a nivel territorial en las distintas regiones. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAI, se establece ya en los años 80, aparece también la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, ¿no? Con la intención justamente de hacer válida la presencia de esta diferenciación, ¿no? No aislada, sino en constante diálogo e intercambio y lucha principalmente. Entonces, de este Préstame el camino justo nos da como la antesala para pensarnos qué estamos nosotros haciendo en el 90, pues ya la primera marcha a nivel regional, a nivel latinoamericano, que pone al movimiento indígena en el escenario político y a intentar pensarnos en un estado que en el 2008 lo acoge, ¿no? Sí, en el 2008 lo acoge en la Constitución como un estado plurinacional e intercultural, que es bien complejo porque a veces cuando se hace preguntas a los chicos que inician acá en Yacha y les preguntamos qué es un Estado plurinacional o cuántas nacionalidades tiene el Ecuador, pues no se conoce y se pensaría que esto ya en el 2008 se aterrizó y se debería saber como algo de conocimiento general, pero todavía creo que hay un camino ahí por recorrer súper amplio, ¿no? Y en el 2008 aterriza también una palabra en la Constitución. Por primera vez en la historia, pues aparece un término en lengua originaria como Pachamama, ¿no es cierto? Y empiezan a ver los derechos a la madre naturaleza, es decir, otras comprensiones
que no van ligadas solo al tema ambiental o a políticas, digamos, que tengan una sola perspectiva, sino más bien aparece una lengua que nos permite ampliar y pensar que hay un derecho a la madre, ¿no? Acá en Ecuador. Este Préstame el Camino, pues en este proyecto la intención también fue compartir el camino, es decir, tomamos prestado las luchas, cogemos justamente esa fuerza que ha estado vigente en los pueblos y nacionalidades de resistir y mantener y cultivar ciertos saberes en relación y diálogo constante con una multiplicidad de actores. Y en este sentido, el compartir el camino ha significado, ¿no es cierto?, que en estos últimos años hemos tenido procesos como muy autogestivos de realizar exposiciones en comunidades, en galerías, centros culturales, museos, afuera, externamente, con la intención de ir pensando ciertas cosas y pensarse que el ensamble nos posibilita comprender lo que estamos haciendo y también enriquecer eso con la diversidad de criterios, de miradas, de perspectivas, de lenguajes, de materialidades con la que cada uno de los artistas viene trabajando. Y en este sentido, para este proyecto, pues el ensamble que me interesaba en su momento trabajar era con el campo del cine. Trabajé con Segundo Fueres, un cineasta quicho otavalo también, que viene haciendo cosas súper sensibles a nivel de la animación y a nivel del cine. Tiene un trabajo súper educativo y me interesaba ensamblar ahí estas piezas que nos permita poner en valor justo las voces, los criterios, las prácticas de distintos artistas. Y con ello, pues, creemos que también hemos tomado prestado el camino, compartimos el camino y pues se abren nuevas preguntas, nuevas posibilidades. Es decir, intentamos, ¿no? Cuando se presta el camino, pues es para intentar seguir avanzando y caminando. Es la posibilidad de abrir el camino. Para ello, el proyecto se propuso hacer y tener una línea de tiempo muy concisa, es decir, pensar qué prácticas artísticas aparecen en los 2000 y hasta la actualidad, qué dinámicas han surgido, ¿no? Es decir, como pensarnos en un tiempo muy definido y conocer cuáles han sido como esas experiencias y ahí empezamos a reconocer justo una singularidad, es decir, partimos de que es imposible pensar en hablar de arte indígena porque el arte indígena homogeniza la diversidad de nacionalidades y pueblos, ¿no? Entonces planteamos justamente el hecho de prácticas artísticas quichuas en el sentido de que hay una nacionalidad que tiene alrededor de 18 pueblos inscritos, pero hay una realidad social mucho más amplia, es decir, hay pueblos que no están inscritos directamente, pero tienen sus propias formas de ser, ¿no? Desde la vestimenta hasta las tradiciones, que se asemejan, sí, pero hay matrices culturales específicas como la lengua que les une a estos 18 pueblos. Entonces hicimos una constelación de episodios específicos en donde aparecieron ciertas particularidades en relación a formación, por ejemplo, ¿no? En el 2001 vemos que hay una primera generación formándose en la Universidad Central, ya intentando graduarse de artistas quichuas, que son alrededor de 6 artistas, no todos terminaron graduándose, pero es un número minúsculo en relación a la población general, ¿no? Y tampoco es un antecedente tan histórico, es decir, en el 2001 apenas tenemos personas que se han formado en educación superior en el campo del arte desde, ¿no? De los pueblos quichuas. Entonces ahí tenemos sí experiencias de artistas como los pintores de Tigua, que vienen de una formación tradicional, una herencia familiar, pero no es que se han formado específicamente en el campo del arte y no es que lo necesiten tampoco, ¿no? Pero son como esas realidades, intentamos como ligar ello. Entonces hicimos una lectura, una configuración justamente de esta temporalidad a partir de un churo de doble vía, que fue lo primero que se presentó en el Mariano,
para aterrizar un poco justamente cómo fue y está sucediendo, ¿no es cierto?, la presencia de artistas que pertenecen a distintos pueblos quichuas en el escenario principalmente, ¿no es cierto?, del circuito del arte, porque hay muchos artistas que están de pronto también ligados al campo de la representación y al campo de de los distintos oficios, pero no están, o su interés tampoco es estar en los debates de los circuitos del arte. Y acá nos interesaba que los artistas estén o intenten estar o están ahí como negociando cosas, intercambiando cosas, proponiendo cosas, inquietando también esos espacios, ¿no? Eh, hicimos un encuentro de mutuo aprendizaje que justamente nos permitía acercarnos a 4 artistas y a su producción artística eh, con la intención de hacer unos micro relatos biográficos, es decir, si no podemos homogenizar cuando dicen hay arte indígena, porque hay una diferencia súper grande entre pueblos indígenas o nacionalidades indígenas que tienen su propia lengua y están ubicados en una territorialidad específica como la Amazonía, como la costa, como la sierra, ¿no es cierto? Dentro de la nacionalidad quichua también hay una diversidad de artistas que pertenecen a un territorio específico y cada territorio tiene sus singularidades, sus problemáticas y dentro de ellas, pues, los artistas muy sensiblemente intentan proyectar sus ideas, ¿no? Y sus planteamientos en relación a temas específicos. Entonces, en este encuentro, nos parecía interesante la obra de Angélica Lomoto, fue invitada y compartió y con ella se trabajó un relato de vida, micro relato de vida audiovisual y textual. Estuvo Freddy Guayas también, Quichua Saraguro, estuvo Gustavo Toaquiza, estuvo Manaí Cowi, también vino a compartir Marucho Lango, pero no. Bueno, ahí sucedieron ciertas complicaciones y no pudo presentar lo que iba a presentar. Pero a partir de esta constelación también descubrimos algo que son como unas 3 generaciones muy específicas en la producción artística y una generación de 40 años para arriba que sigue sosteniendo la producción artística, han vivido de ello, han creado un camino, nos han podido prestar el camino en el campo del arte. Hay una generación siguiente de 30 a 40 años que está igualmente inmiscuyéndose en los campos del arte, en las convocatorias, en los salones, está participando activamente, ganando muchos premios. Y hay una generación que viene, que es de 20 a 30 años, que se ha estudiado en distintas universidades de Loja, de Cuenca, de Quito, de Imbabura, ¿no? Y está igualmente produciendo, participando en festivales, ganando cosas e interactuando también en los espacios de gestión cultural. Entonces, un poco intentando tener en cuenta también esta diferenciación y los distintos posicionamientos políticos que existen en estas 3 generaciones. El resultado final de ello fue justamente un blog y también un micro documental de 30 minutos. Cada uno de los artistas se hace un recuento de su producción artística y lo interesante de este momento es que en estos 9 meses de acompañamiento que se tuvo, hubo, digamos, un campo fértil en donde cada uno de los artistas estaba haciendo y participando de distintas cosas, ¿no? Gustavo Toquiza venía produciendo cosas muy interesantes en contra de la minería, ¿no? Sí, de la extracción petrolera y expuso el 12 de octubre en el Centro de Arte, en la Casa de la Cultura, núcleo de Pichincha. Manaí Cow igual tejía colectivamente un segundo encuentro de mujeres artistas de Abya Yala, ¿no? Y lo presentó en el Centro de Arte Contemporáneo.
Angélica Lomoto presentaba su primera exposición individual en arte actual en Quito, con una obra súper interesante llamada Sacras. Freddy Guayas igual presentaba su primera exposición individual en un espacio alternativo en Guayaquil que se llama Under. No sé si actualmente siga, creo que están modificando su formato los que gestionaban este espacio, pero en ese momento pues presentó un trabajo súper enriquecedor en ese espacio. Entonces, toda la dinámica estaba viva, digamos, habían discusiones, reflexiones, y ese acompañamiento era como muy enriquecedor y también a partir de este lado de confianza, cercanía, afectividad, porque hemos tejido ya un camino durante 10 años, como digo, de exposiciones, tanto en comunidades, galerías, museos, hemos gestionado para que se vayan las obras a otros espacios, no solo en Ecuador, y pues ese camino compartido generó como las condiciones para que sea muy llevable también este proceso de investigación. El blog, les comparto rapidito, no sé qué tiempo llevamos. Sigue nomás. No sé si se ve. El blog justo lo que hace es compilar a modo de un material investigativo, ¿no? Lo que nos interesaba era que en los procesos de formación no existen materiales como materiales de archivo de artistas que pertenecen a distintos territorios y hay una diferenciación también a partir de ello, ¿no? A veces se homogeneiza tanto y dice la producción de pueblos indígenas es esto y no hay esa especificidad del trabajo ni por autor, ni por territorio, ni por grupo étnico, ni por pueblo, ni por intereses políticos, ni por generaciones, ¿no? Entonces la intención fue justamente intentar cuestionar esa homogenización y permitirnos pensar que hay una diversidad de símbolos, hay una diversidad de artistas, hay una diversidad de materialidades con la que están trabajando y poner en valor justo esa diversidad dentro de una especificidad que es la nacionalidad quichua. Reunimos, aquí está como las voces de todos los artistas que participaron en el encuentro de mutuo aprendizaje, en donde creamos justo esta constelación de haberlo hecho, bueno, digamos, esos días fue de creación, pero ya teníamos como un trabajo previo a nivel sincrónico y asincrónico, de visitar a sus galerías, de reunirnos conjuntamente vía virtual y poder establecer de forma conjunta cómo contamos lo que hemos hecho. Y claro, veíamos que en el 2000 había como Angélica Lomoto, Gustavo Toaquiza, estaba Marucho Lango, estaba Íntimo Enala, estaba Aníbal Chiza, eran muy pocos y después vemos que en el 2019 ya el vasto número de artistas quichuas pues surge y no solamente están en campo, están en el muralismo, están trabajando materialidades alternativas, están también en la gestión y educación, entonces hay una multiplicidad también de, de acciones que se empiezan a activar. Está justo todo el recuento, ¿no? De cómo se llegó a hacer el encuentro. Acá es como interactiva, digamos, uno puede visitar, no sé si se ve. Visita y un poco contamos cómo lo planteamos, cómo hicimos ese ejercicio de construir una memoria con los distintos artistas. Aquí está el símbolo de cada uno de los artistas al que le pertenece. Aquí está la constelación, el material de archivo, las exposiciones, los catálogos, los libros que se han publicado, las publicaciones, los premios que han ganado los distintos artistas, el conversatorio, ¿no? Que cada uno bueno, cada artista planteó su temática y dialogó en relación a ello. Una mesa justo para identificar también de forma conjunta los episodios a nivel político, social que se vivió desde el 2000 hasta acá, pero justo se llegó a comprender que sin los antecedentes anteriores, desde el 2000 acá, no sería como una lectura importante, ¿no? Porque lo que pasó antes nos dejó, digamos, las pautas para trabajar también
en distintos campos de acción, en este caso el campo del arte, ¿no? Está aquí ya la presentación que se hizo y todas las personas que participaron. Eso encontramos así brevemente, encontramos el registro fotográfico, no sé si se ve también, de todas las visitas que hicimos a los artistas, del acompañamiento, todo lo que gestionamos, la producción creativa que al final del día terminó siendo el proyecto expositivo para presentar los resultados a nivel, digamos, de exposición. Hay una narrativa bien interesante que lo trabajamos con Linda Fichamba, que era justamente pensar en que tomamos 8 categorías de distintos artistas con los cuales ellos nombran su producción artística o han nombrado o reflexionaron sobre ello, pero nos interesaba también pensar en que podía ser auditivo, leerlo tanto en lengua originaria, en lengua castellana, y poner en valor quién lo dijo y cómo lo dijo y en qué contexto se lo hace transitar al campo del arte. Y una de las cosas que nos parecía siempre interesante desde que comenzamos el proceso de investigación, y bueno, ahí sí, el tema de recursos es como muy limitado, por más de que es un premio importante en tema de recursos, pero todo lo que queríamos hacer siempre va a ser limitado el tema de recursos, pero intentamos hacer algo como muy recíproco con los artistas que en este momento pues nos compartían sus experiencias y era tejer unos microrelatos audiovisuales y textuales, ¿no? Es decir, se hizo unos microrelatos de 7 minutos de cada uno de los artistas, acompañándoles en sus espacios, en su producción creativa, en sus exhibiciones, entrevistándoles en función justamente de estas cualidades comunes y también como ciertas particularidades que cada una de las generaciones tiene y que sean de calidad estos productos, ¿no? Porque a veces, como había esta categoría de cine indígena en su momento, le daban a esa categoría era el menor presupuesto que se tenía, y claro, las producciones con menor presupuesto van a salir con condicionados, ¿no? A algo que no es del todo bien hecho. Y se seguirá replicando ahí ciertos imaginarios sobre esta diversidad de pueblos indígenas. Entonces lo que quisimos es hacer algo concreto, preciso, pero que tenga y cumpla las cualidades que quisiéramos que nosotros tenga, ¿no? Estos microrelatos y que de alguna manera también intente diferenciar que una nacionalidad no son los únicos 4, como les dije, participaron alrededor de 20 y no son los únicos 20, hubo como alrededor de 6 artistas que tampoco, que identificamos de la generación de 40, 50 o 60 también, que digamos, no se sintieron como, no están acá primero, viven afuera, otros son como una postura política mucho más radical, no hubo una sintonía y de pronto no se pudo dialogar tanto con ellos. Pero de estos 4, pues se podría extender a presentar más proyectos y procesos creativos. Sin embargo, nos parecían los que estaban activos, los que nos dan una diversidad de voces desde las materialidades, los territorios, la diferenciación de género y un posicionamiento político claro y definido. Eso, como para compartirles brevemente el proceso de investigación. Em, Genial, Yauri, todo lo que nos compartes y todo lo que nos muestras. La verdad es que es un trabajo súper grande, como tú mismo mencionas, ¿no? Un trabajo de archivo, un trabajo de visibilización, un trabajo de sensibilización. Yo creo que para este tema no pudo ser más perfecto. Entonces, compas, abrimos el diálogo con Yauri. Por favor, les voy a pedir que vayamos comentando, haciendo preguntas y demás. No sé si podemos iniciar. Buenos días, Yauri, un gusto en conocerte. Me llama mucho la atención el trabajo ya cuando llegan a la parte de imagen, más que todo, porque me gusta
hablar mucho de eso, ¿no? Mencionabas de que cada artista tiene su representación y eso es como, ¿cómo es que ellos llegan a buscar o diseñan o ellos, no sé cómo lo cuentan, cómo le contaron para que pongan su, creo que por ahí había un churo, por ahí había otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ellos se identificaban ahí? Y bueno, en el primer momento de la investigación, justamente era este proceso de identificar, ¿no? Artistas que estén como muy activos desde el 2000 hasta la actualidad, el 2022 fue en ese momento. Y después hubo un acercamiento a cada uno de ellos, una conversación previa, ya ha habido con muchos de ellos, ¿no? Esta relación de tener mucho en común, y ese de tener mucho en común viene a partir de la historia, es decir, porque cada uno tendrá como su lenguaje, sus intereses, sus representaciones, las materialidades con las que juega y dialoga, pero veíamos que una de las cosas en común es la historia, ¿no? Y esa historia es justamente de procesos de, sí, resistencia, lucha y de mucho cultivo de sabiduría por parte de los abuelos y padres, ¿no es cierto? Es decir, una misma historia que nos antecede, pero que ahora la queremos intentar contar desde nuestras perspectivas. Y en ese sentido de poder generar estos diálogos con otras generaciones más jóvenes, que fue esta oportunidad que tuve para conocerles, era pensarnos en símbolos que nos identifiquen a nosotros, ¿no? Y muchos de esos símbolos pertenecían, por ejemplo, a Luis Lozano, es un compa de Saraguro, ya tendrá alrededor de unos 60 años, y para él era muy importante el wiki, porque él es el que produce los wikis, ¿no? El que hace las máscaras del wikis pintadas a mano, ¿no? Entonces, para él era importante ese símbolo porque es uno de los artistas que no fue formado académicamente, pero que viene produciendo arte, tiene su galería, tiene sus inquietudes en el campo del arte en Saraguro, pues el wiki era muy representativo para él, porque él pintaba eso desde siempre y él es el que sigue pintando en las fiestas que se desarrollan al finalizar el año en Saraguro, que es un personaje muy importante en en estas celebraciones. Y así cada uno, ¿no es cierto? Cada uno se intentaba presentar, porque con estos símbolos hacíamos qué pasó en el 2000, qué pasó en el 2001, qué pasó, quiénes estaban presentes por años, ¿no? Y representaban cada uno de los símbolos a ese personaje, cada uno con un símbolo en estos 20 años. Entonces era como autorrepresentarse a través de un símbolo, ¿sí? Entonces ahí cada uno decidió orgánicamente presentarle a la manera que ellos consideraron oportuno. Lo que sí negociamos de forma conjunta era cómo le armamos, ¿no? No es una línea de tiempo porque ya pudo haber, no lo pensamos así, no es que pensamos de esa manera, sino lo pensamos a modo de destellos de luz que se encienden en determinados momentos. Hubo un año que era muy particular, el 2017, que había menos participación que el 2016. ¿Qué pasó ahí, no? ¿Qué circunstancias? Y veíamos que los procesos autogestivos nos juntaban, ¿no? Y también esta oportunidad de que haya espacios en donde tenemos que también ganar, ¿no? Es decir, salones, festivales, premios, y los artistas están ahí como intentando poner su voz con sus propias manifestaciones, representaciones, materialidades, como digo, porque esa fue una cosa que me pareció súper interesante en la investigación. Y, y se activaban, ¿no? Había destellos de luz a nivel de esta temporalidad súper cortita. Cris, creo que querías tú. Hola, ¿cómo estás, Yauri? Mucho gusto, igual no tenía el placer de conocerte, un gusto. A mí me parece súper interesante esta idea del Ñanda Mañachi, o sea, como el camino que ya se caminó y que pues, se puede compartir. Y lo que estaba pensando es que hay caminos que ya se abrieron, ¿no es cierto? Y yo estoy pensando en artistas como incluso como Maihuasca. Yo porque soy artista sonoro y trabajo mucho con electrónica, entonces, por ejemplo, para mí Maihuasca me abrió caminos, literalmente, ¿no? Y luego, o sea, caminar junto con él por esos caminos que él abrió también me enseñó mucho.
Pero yo, o sea, lo asumo desde ser mestizo, ¿no? Desde ser quiteño. Entonces, o sea, pues más como la pregunta sería como, ¿qué piensas con esto de que los caminos que se han abierto por los artistas quichuas, o sea, ya son compartidos por, ya por, no solo por artistas quichua, ¿no? Sino también por, o sea, por todos los que les paramos bola también a los artistas quichua desde hace mucho tiempo. Sí, no, nosotros la idea no ha sido cerrarse, sino la idea ha sido como pensarnos desde este lugar que nos tocó por condiciones históricas, familiares, ¿no? Nacimos como quichuas, pero tenemos un diálogo con artistas quichuas y no quichuas. Por ejemplo, yo he aprendido mucho de José Luis Macas, que es un gran colega y que viene trabajando temas en relación a profundizar los conocimientos, porque los conocimientos están ahí, ¿no es cierto? Y es la interés, la sensibilidad de poder acercarnos y encontrar luces, pautas, criterios que nos permitan construir lo que me interese construir. Y ahí hay unos procesos de ética, unos procesos como muy políticos también de definir y decidir. Lo intentamos pensar en artistas quichuas en este caso porque es lo que menos hay, digamos, ¿no? De pueblos y nacionalidades. Hay artistas que vienen desde un sentido ético, político, trabajando obras muy ligadas a los conocimientos del mundo de los Andes o mundos amazónicos que respetamos y valoramos y de ellos aprendemos muchas cosas también. Sin embargo, por eso digo, no es que estamos aislados, separados, sino nos parecía interesante que exista también un material que nos permita acercarnos a estas reflexiones desde los mismos artistas de los pueblos quichuas, ¿no? Y en los videos, como vemos, pues están interactuando en espacios que no necesariamente son solo espacios para quichuas, sino son unos espacios abiertos para que todos tengamos la oportunidad de acercarnos a lo que están diciendo o intentándonos decir, ¿no? Esa es como la entrada, sin la intención de separarse, sin la intención, sino más bien con la intención de ampliar, ¿no? El punto de vista desde estas particularidades y singularidades que estos artistas están como proponiendo, pero siempre en constante, digamos, diálogo, estos cruces de caminos, ¿no? En donde el uno aprende del otro. Y claro, nosotros hemos aprendido, nos hemos formado en universidades en donde nuestros docentes o los maestros que tenemos no necesariamente son quichuas. Entonces, este compartirse el camino es un camino compartido, fraterno, pero con posicionamientos éticos y políticos como muy acordes a lo que nosotros vamos haciendo. André, luego Bolo y luego yo. André. Sí, como comentar un poco como esto del tema de las estéticas decoloniales, no por poner en contraposición, sino que pensar, ¿no es cierto?, como desde una institución del arte que ha generado estos artistas que crean obras únicas e irrepetibles, que generalmente es un nombre, ¿no es cierto?, el artista único que hace su obra y él es el genio, ¿no es cierto?, es un artista individual. Y cuando estamos hablando de unas prácticas artísticas decoloniales, aparecen estos valores que tú nos cuentas, ¿no? Como estos valores de la reciprocidad, eh, que son totalmente, están como en resistencia en relación a estos valores más individualistas, ¿no es cierto?, que tiene el arte occidental y la institución del arte como la plantean los museos en la institución del arte y los circuitos del arte. Entonces quería como resaltar eso, de estos valores como el compartir, la relación que ocurre también entre quienes están creando, porque también entiendo que tú pusiste el proyecto como algo colectivo, tú estás como el representante y el artista, pero luego hay se lleva a cabo de una manera horizontal en una relación
que intenta ser, ¿no es cierto?, horizontal, en que no hay jerarquías, en que se ponga también en valor diferentes artistas de diferentes lugares y que la diversidad está como una potencia, ¿no? Porque justo también el arte occidental es como más hegemónico, busca como que se unifiquen las voces, los discursos, las personas. Hay como un artista, ¿no es cierto?, que es el que está de moda en alguna galería de algún lugar de Inglaterra o Estados Unidos, no sé, pero cuando se hacen este tipo de artes más comunitarios, con relaciones que intentan ser no jerárquicas, aunque existan estas diferencias y aunque haya también como diferencias de clase, de género, de varias, ¿no es cierto?, de raza, etnia, discapacidad, etcétera. Es ese esfuerzo también de que sea otro tipo de relación, no jerárquica. Entonces, quisiera resaltar esto de los valores y de lo que decías, las comprensiones distintas. ¿Sí? No te estás posicionando tú también desde una investigación que busca tampoco, según como yo vi también un poquito del proceso de la obra, eh, como de extracción, que es también lo que hace la academia con las prácticas artísticas muchas veces y en la institución del arte también, en las exhibiciones, sino que también se logra hacer este compartir. Entonces ahí me resuena un montón esto que dices también de que Ñanda Mañachi significa eso también del compartir. Entonces se comparten estas comprensiones distintas, no queriendo definirlas, sino que se ponen sobre la mesa para como el diálogo. Y también otro de los valores como muy importantes que veo en la obra que hicieron es esto de la autonomía, ¿no es cierto? Como tratar de, eh, de construir en la autonomía, en la autorrepresentación, aunque también hayan ahí otras cosas que estén alrededor, porque claro, igual es un premio, igual es una institución, pero también cómo se van rompiendo esos discursos, incluso en estas instituciones que, como los museos o como estos premios que son creados o que fue creado el premio Mariana Aguilera, ¿no? Como de pintura, como para artistas hombres y tal, y también se van abriendo como estos espacios y que también entiendo que, y tal vez hasta podría ser como una pregunta como cuáles han sido un poco los inconvenientes, ¿no? En el proceso, porque para mí también, por ejemplo, como artista ha sido súper importante y en los procesos así colectivos, problematizar no solo lo lindo, lo que salió súper chévere, sino también como cuáles fueron las dificultades que ustedes encontraron en el proceso, por ejemplo, en este proceso colectivo que hicieron. Eso. Chévere, André. Buenas, hay un montón de preguntas, veamos por dónde puedo comenzar. Una de ellas que comencemos por la final, ¿no es cierto? La categoría en sí, digamos, o el premio en sí me parece una gran oportunidad porque hay 5 categorías diversas en donde uno puede aplicar, digamos, ¿no? En pedagogías, producción artística, investigación artística, publicación, eh, y otra más que ahorita se me escapa, pero me parece que ahí como que cuando se apertura esto, si no recuerdo mal, en el 2010, que ya estos primeros inicios de reconfigurar el premio, ¿no es cierto? Me parece una gran oportunidad justo para pensar las diversas posibilidades por donde distintos artistas están bordeando su práctica, ¿no? Y en este caso, justo ligándolo eso con el tema de lo complejo, pues yo vengo de un interés en producir y crear cosas, pero también como un interés de decir, no, porque los espacios también van configurando en relación a
digamos, para ser docentes ahora te piden tener un título y así te toca hacerte a ese juego también, ¿no? Entonces, estar también en el campo de la academia intentando hacerlo y jugando esos roles también, ¿no? Entonces, lo complejo era pensarse que esos roles de la academia o de la investigación son como muy limitados, ¿no? Es decir, no sé quién vaya a leer el resultado que se tuvo. Yo tenía que presentar alrededor de 45 hojas, se presentó como 60 hojas, pero ¿quién lo lee? Entonces ahí había como una complejidad y me decía, o sea, ¿quién va a leer? No sé, ojalá algún ratito podamos publicarlo ya y sea como más diverso, pero me interesaba más el hecho de que digamos, haya otros soportes en los cuales sean más accesibles y sean más pedagógicos y educativos, ¿no? Aunque la categoría y lo que se intentaba o el resultado que espera esa categoría es el texto escrito, ¿no? Eso es por lo que participaste y por lo que tienes que presentar. Sin embargo, como venimos de un campo de la educación, el arte, y veíamos que de pronto hacía falta más recursos visuales, educativos, pedagógicos que muestren, que nos aproximen a estas voces, a estas reflexiones, y que no sea tan complejo de que encuentres un texto y lo leas, sino de que lo dijeras en 7 minutos y tengas una noción y te interese y de pronto ahí descubras más cosas e intentemos profundizar de forma, no sé, conjunta también lo que están haciendo los artistas. Entonces los formatos son amplios, pero también, digamos, ahí dentro de esos formatos, en el caso de investigación, también existen múltiples posibilidades. En este caso quisimos jugar con el tema audiovisual y ahí, por ejemplo, desde el inicio, pues con el cineasta quedamos en que era un 50%, 50% en términos del recurso que tenemos, ¿no? A intentar sacar lo que podamos con el 50% a nivel, digamos, de recursos en la producción audiovisual y lo otro a nivel de la investigación, de la movilización, de los encuentros, de lo que hagamos, el otro 50%. Y una de las limitantes o las dificultades siempre ha sido el tema de recursos, porque siempre hemos intentado hacer más de lo que, digamos, por este compromiso y esta ética y lo que nos viene acompañando, ¿no? Todos los procesos autogestivos. He visto a las compas que hicieron el encuentro, ¿no? Movilizarse, hacer actividades, pero tampoco es que los recursos eran como muy amplios, pero intentaban por justamente el gesto político de que este es el momento y debería verse de esta manera y pese a las dificultades otras que pueden existir. Eso en términos de ligar las dificultades con el premio y de ahí, pues, a nivel reflexivo, ahí es muy potente leerle a Ticio Escobar, que nos explica justo esta demarcación que hizo el arte moderno, ¿no? Para delimitar el acceso a las propuestas artísticas de los diversos pueblos y justamente determina ciertos parámetros para decir qué es arte y qué no es arte, o qué definieron, ¿no? Occidente para definir qué es arte y qué no es arte, ¿no? Como lo que tú bien decías, que sea de autoría propia, que sea de pronto, es el artista que ya tiene cierta trayectoria, esa genialidad de él, que esté en el campo y en los circuitos del arte, y también plantea diferencias con lo que pasa en el mundo de los pueblos indígenas, ¿no? Que de pronto todo está fusionado, lo religioso, lo espiritual, lo político, lo cotidiano, y ahí hay como en ciertas ritualidades, pues se configura todo sin separar, ¿no? Lo político de lo artístico, de lo educativo, sino más bien en ciertos procesos hay como ciertas sinergias que están inmiscuidas en distintos campos, desde lo espiritual hasta lo educativo. Y ahí pues el arte contemporáneo ha permitido justo ver experiencias como las que contaba el compañero de Maihuashka, ¿no? De ampliarnos, de poder profundizar en los conocimientos, en los saberes, desde lo auditivo, desde lo audiovisual, desde las distintas materialidades que ya no sean así como jerárquicas. Yo me preguntaba, y una de las cosas
que sí pasaba acá. Yo vengo de una formación en el Colegio Daniel Reyes, y claro, en el Colegio Daniel Reyes, para graduarte tú de artista plástico tenías que, o de artista, tenías que ser pintor, escultor, ceramista o arte gráfico, y Imbabura se enriquece porque en el mismo San Antonio la gente es talladora de madera y ahí es oficio. Pero no eras artista si no eras pintor o eras escultor. Un tallador no te hacía ser artista, o en Otavalo si haces textiles no eres artista porque no eres pintor, escultor o ceramista. Entonces es una contradicción súper grande cuando las localidades tienen un tema de producción creativa súper enriquecedor en materialidades no legítimas, ¿no? Es decir, no jerarquizadas. Eso así como para poco. Bueno, Sí, voy. Yauri, mucho gusto. Había oído, había conocido un poquito de tu obra. Chévere que nos puedas acompañar. Yo primero voy a comenzar con una pregunta un poco anecdótica, porque el Lucho, el Cristian y yo somos bastante más del sector de la música y de los que hacemos bulla con Maihuasca. Y no quise preguntar primero porque pensé que Lucho iba a preguntar esto, pero no lo hizo. Pero a mí, claro, somos músicos y Ñanda Mañachi es una cosa que tiene un peso específico en el campo de la música, ¿no? Todo el proyecto del Chopin con el grupo de folclore, etcétera, etcétera. No sé si eso generó un peso, algún conflicto, alguna cosa en el camino del proyecto de ustedes, pero eso es más bien anecdótico, digamos, ¿no? Con el nombre, la coincidencia del nombre o quizás alguna inspiración, no sé, que nos cuentes un poquito eso, pero eso es muy Gracias. puntual. Lo otro es, a mí me gusta mucho sobre todo porque el proyecto es denunciado desde ustedes, ¿sí? Y llevamos años, creo que muchos años, con el tema este de darles hablando, ¿no? Darles diciendo las cosas. Se han generado grandes carreras artísticas dando, hablando a los indígenas. Y me parece súper interesante que ya no solo desde la ejecución del arte, sino también desde la investigación y entrar en ese juego, ¿no? Que a mí me parece quizás lo más interesante, que es estas cuestiones que planteas, ¿no? Estos retos, ir abriendo espacios dentro de la academia. Hay investigadores quichuas, porque así como estás mostrando artistas quichuas, te estás mostrando tú y a los demás compañeros como investigadores quichuas, que es quizás la parte más novedosa del proyecto, ¿no? Porque a la Angélica, al Amaru, el circuito de las artes se lo conocen, los tienen bien metidos, pero ver esas líneas, ver esos caminos, evidenciarlo ya desde la investigación, me parece súper interesante porque permite una cosa que has hecho y que yo te estaba yendo a preguntar primerito porque comenzaste haciendo una crítica sobre el concepto, sobre la categoría arte indígena. Y ahora en la pregunta acabas de hablar de Ticio Escobar, quien es el discurso tremendamente validado sobre el arte indígena cuando él plantea la categoría arte indígena. Y tú dices, sí, está bien el arte indígena, pero tenemos que ir más adentro. Y creo que ese es el gran aporte del proceso, ¿no? Es decir, cuando las cosas son habladas en primera persona y definidas exactamente en su dimensión cultural, se pueden profundizar los temas, ¿no? Y creo que ahí es un punto interesante que tú planteas al denominar esto arte quichua sería, ¿no? Artistas quichuas, el arte quichua, ¿dónde está el arte quichua? Porque vamos poniendo los nombres correctos a las expresiones artísticas y a los pueblos, y en esa medida me sonaba mucho ya en lo político esto de decir, pues se lucha mucho desde los pueblos y nacionalidades por un Estado intercultural, y a mí me parece que ustedes con este trabajo lo que están haciendo es una búsqueda de un Estado intercultural en el circuito de las artes plásticas, ¿no? En el circuito de las convocatorias de arte actual del Mariano Aguilera, que es un circuito, digámoslo así, bastante específico de las artes eh, contemporáneas, plásticas, que todavía tienes unos ciertos cierres hacia lo sonoro y demás, todavía hay pequeños guiños, ¿no? Como hace como institución, porque a la final este juego de ustedes es meterse en la institución arte, ¿no?
meterse en la institución arte y decir, bueno, abramos espacio para que los artistas que ya ustedes han validado con los premios y las trayectorias, ahora necesitamos hablar también, ¿no? En primera persona. Eso, Yauri, muchas gracias y felicidades por el trabajo. Chévere, chévere, Bolívar. Igual voy a intentar ahí comentarte un poco para igual reflexionar. El tema de la categoría Ñanda Mañachi, el grupo musical como tal lo ha posicionado, ¿no? Y está posicionado. Sin embargo, es una categoría que ellos lo toman y forma parte de una relación social en contextos, digamos, culturales específicos, ¿no? Y por ello, justo las 8 categorías con las cuales se trabajó pertenecen justo a distintos momentos culturales que no necesariamente explican qué es arte, pero sí explican ciertas configuraciones a partir de ciertas prácticas y relaciones, ¿no? La categoría ñanda mañachi realmente es prestarse el camino y se las dice en distintos momentos, ¿no? Una es cuando pasas de un terreno a otro que no te pertenece, y es un chaquiñán y estás pasando de un terreno a otro terreno, porque por ahí circulas. Pero una forma respetuosa, afectiva, cercana es pedirle a la persona que es dueño de ese terreno, ñanda mañachi, préstame el camino, voy pasando por ahí. Hay esa cercanía, ¿no es cierto? Ese grado de confianza y ese es el término para pasar, como el Mingachihuay, que es justo el voy viniendo, estoy viniendo, y es una forma como muy solemne de decir ciertas cosas. Pero este Ñanda Mañachi también es súper interesante porque en los años 80, 90, cuando en Otavalo, en Peguche específicamente, se crea una condición muy adecuada para la producción textil, ¿no? A los hijos de los compadres, en este caso me viene un ejemplo muy familiar, ¿no? Mi padre saluda con una persona muy cercana y con una confianza como muy, digamos, fraterna, ¿no? Saludan, conversan y al final de su conversa le pregunto quién es y me dice, él es tal persona, él vivió con nosotros. Su papá le vino a pedir prestado el camino en Ñanda Mañachi a mi papá, dice, ¿no? Entonces se me ocurre consultar y profundizar más sobre ello. Y es justamente que el padre, los compadres entre compadres vienen y le piden en Ñanda Mañachi que le preste el camino al hijo, que le enseñe el oficio, ¿no? De aprender algo para que él después se defienda en la vida. En algo. Entonces viene y dice, compartimos exactamente todo, las mismas responsabilidades de un hijo, ¿no? Y además aprendía el oficio, es decir, era un hermano más, pero el padre vino y le prestó el camino para que tenga un oficio, ¿no es cierto? Y se crean lazos que van más allá de lo monetario, digamos, ¿no? Hay unos lados de reciprocidad y deuda que existen ahí, ¿no? De en algún momento acompañaré, te acompañaré o estaré presente allí. Entonces, la palabra ñanda mañachi viene a simplificar una metodología de trabajo que hemos nosotros empezado a tejer con los colegas de esa manera, es decir, nos hemos prestado el camino en distintos momentos, unos han liderado unas exposiciones, otros han liderado unos conversatorios, otros han liderado, y nos involucramos y aprendemos de forma conjunta, es decir, hemos tenido exposiciones, como les dije, en la comunidad, en los museos, afuera del país, y hemos intentado como tejer los vínculos, las relaciones y saber también quiénes son los que están produciendo en este momento y quienes no han estado produciendo, pues motivarles a que sigan produciendo para que en otro momento se siga dinamizando esto, porque es muy fácil y eso hemos visto también que alguna gente dejó de producir arte porque es un campo súper complejo en términos de subsistencia también, ¿no es cierto? Entonces, pero de forma conjunta posiblemente vamos aprendiendo y abriendo estos caminos, ¿no es cierto? Con múltiples posibilidades de aprendizaje. Entonces, este préstame el camino que parte también de allí, que es el Ñanda Mañachi, es ese grado de cercanía, afectividad, confianza que hemos logrado tejer y que
no estamos compitiendo, sino que estamos aprendiendo y en ese aprender estamos abriendo también las posibilidades para que las nuevas generaciones se proyecten, ¿no? Y nos sorprendamos con las búsquedas que están haciendo. Entonces, de ahí no encontramos un conflicto porque no es que nos posicionamos desde lo que se posicionaron los músicos, ¿no? Sino nos posicionamos desde esta metodología que encontramos a partir de esta terminología. Hay otra categoría que lo trabaja a nivel académico, Manai Kowi, que es del Sumalrura y que es saber hacer, ¿no es cierto? O hacer bien, que lo veníamos reflexionando en un determinado momento para hacer como una aproximación a lo que sería arte, ¿no? Y así hay búsquedas como la de Angélica Lomoto, que decía Chukchir, que es justamente cultivar de lo ya cultivado, es decir, ella plantea una metáfora bien interesante. El Chukchir es que uno va, pasa otra vez por donde ya se cosechó el maíz, porque todavía hay granos que están ahí por ser, o mazorcas por ser cosechadas. Y decía, aquí ya se nos explotaron, se llevaron todo, pero seguimos dando nuevos frutos. Entonces hacía como esa reflexión, ¿no? Al Chuchir, de una práctica del cultivo, ¿no es cierto? De la siembra, de la cosecha, también al campo del arte. Es decir, aquí todavía podemos ofrecer ciertas posibilidades, pese a que se llevaron el oro, pese a que en algún momento, como bien dijo Landre, hay procesos de extractivismo que nos siguen como usando solo para construir conocimiento, pero no construimos conocimiento de forma conjunta, o quiénes son los que terminan, digamos, capitalizándolo ello. Entonces, ello, ¿no? Y de ahí, pues, lo interesante y los grandes retos es que no es que tenemos un gran abanico de autores para poder citar, y la academia, para ser academia, te pide citas, ¿no? Y no hay citas cercanas de reflexiones de los mismos pueblos indígenas en los formatos establecidos por la academia. Y ahí ha sido un gran reto también el hecho de poder estar ahí. Y nos ha tocado acercarnos a los que creemos que nos dan ciertas pautas, y ahí en ese caso Ticio Escobar, pues sí, lo simplifica y lo relaciona también con lo que es el arte popular, ¿no? Y para complejizar las condiciones, las formas de vida, ciertas situaciones a nivel de una división jerárquica entre lo clasificable de forma, digamos, que tiene un discurso político aceptable, las artes de la élite que están, ¿no es cierto?, y son aceptadas, mientras las otras artes no son y carecen de esa, digamos, aceptación, tanto en los campos de educativos, es decir, no solamente es en los circuitos del arte, pero también se reproduce eso en el imaginario educativo, qué se considera arte y qué no se considera arte. Entonces nos ha tocado como encontrar ahí cierta complicidad con autores que consideremos importante, y después, pues claro, intentar uno ver la manera de cómo aporta también, y ojalá en el texto hayamos tenido también ciertos hallazgos y aportes y se pueda publicar algún momentito para que haya referencias de investigaciones que provienen de pueblos y nacionalidades o pueblos quichuas específicamente. Chévere, Yauri. Gracias a todos los compas por las preguntas. Yo estoy súper, súper emocionada por toda la sesión. Yo hice como que ahí mi trabajo de googlear, luego de que se me hacía como que había escuchado en algún momento tu nombre, pero bueno, no hemos tenido como que la oportunidad de relacionarnos. Y una de las cosas que me gustó muchísimo justamente cuando leía sobre este proyecto era precisamente el hecho de que tú mencionabas, ¿no? Que el ejercicio que ustedes estaban haciendo, ejercicio en el sentido más lindo del término, que el ejercicio en el que ustedes estaban realizando precisamente era también contraponerse, revisitar, reflexionar y también reproponer
estas categorías como arte indígena, como arte naif. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me llama la atención y creo que es una discusión así como súper viva es precisamente, ¿no? sobre la pintura de Tigua que está considerada como arte naif, pero lo interesante es que justamente hay muchos artistas de Tigua que lo venden y lo hacen, ¿no? Como arte naif. A mí me parece ese caso como un caso de estudio súper lindo, justamente en el tema del contradiscurso. No sé, pienso en Peché, por ejemplo, cuando hablamos de esto, ¿no? Como cuando tú te empoderas de algo que en inicio era peyorativo o negativo, pero te vuelves a empoderar como discurso y lo cambias, ¿no? Un poco como lo hicieron los fauvistas en su momento. Entonces, a mí me parece que eso es súper interesante y también ahí entra justamente un poquito la discusión sobre precisamente el arte indígena, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en un momento que se me viene a la mente, y ojo, no es para ponerlo acá en discusión, sino más bien me parece súper chévere todo este crisol. Yo recuerdo que yo estaba dando una clase en algún momento, perdón ahí lo anecdótico, en la UNAE, porque también fui profesora en la UNAE, creo que de allí como que más o menos te ubico un poquito. Teníamos la clase de enfoques de inclusión educativa, ¿no? Y entonces hablamos en un momento con los profes que estaban allí, hablábamos del tema de la educación especial. Y pasaba algo interesantísimo porque venía yo con el discurso de precisamente que hablar de educación especial hace mucho más difícil la inclusión educativa, ¿no? Que mientras más le categoricemos como educación especial, hacía mucho más difícil la inclusión educativa, cuando educación especial salió para hacer educación inclusiva. Entonces teníamos como esas discusiones y hablábamos con el grupo de profesores que teníamos allá y decíamos, y simplemente les decía que qué opinaban, ¿no? Y yo tenía un montón de profesores en ejercicio docente justamente por ello, ¿no? Y claro, surgían como distintas perspectivas en las que unos profesores con muchísima experiencia decían, no, no estamos de acuerdo con que que se diga, esta es una escuelita de educación especial y que después a los niños que van a esta escuela de educación especial les digan, ustedes están en una escuela de educación especial. Y entonces comenzaban a surgir cosas tan complejas y yo supongo que pasa lo mismo con la categoría de arte indígena, de arte popular, que no se van a poder definir, digamos, de un rato para el otro, sino más bien son posicionamientos políticos que nos permiten cierto accionar. Justamente estas plataformas educativas o estas plataformas, perdón, enunciativas, desde donde nos vamos denunciando, van a ir definiendo cómo nos vamos denunciando y cómo vamos produciendo. Y entonces yo me acuerdo que todos estábamos así como en el furor de la discusión y uno de los profes levantó la mano, ¿no? Levantó la mano, y me acuerdo clarísimo, clarísimo, y fue como una lección súper grande para no dicotomizar tanto y no llegar a un manierismo tan drástico entre esto sí y esto no. Fue esta experiencia, ¿no? En la que este profesor así levantó la mano súper conmovido y se supone que no era un tema como para conmoverse, no, sino era un tema como para echarle salsa a a la discusión, pero súper conmovido este profe, y cuando habló, él habla, ¿no? Y dice, yo sí estoy de acuerdo, no, les respeto a ustedes compañeras, gracias profe por lo que me está diciendo, pero yo sí estoy de acuerdo en que en que la escuelita se diga escuela de educación especial, pero esto lo decía el profesor quebrado la voz, o sea, le temblaba, me acuerdo clarísimo, le temblaba el labio inferior porque él estaba a punto de romperse, ¿no? Y entonces él decía, estoy de acuerdo que sea así porque ninguna de las otras escuelas le ha aceptado a mi hijo. Su hijo tenía, pues, ciertas dificultades, ¿no? Entonces decía, ninguna de las otras escuelas ha estado aceptándole a mi hijo y es esta escuela que se llama Escuela de Educación Especial, no sé qué, la que le aceptó. Y sí, yo tengo que aceptar que allí él necesita una educación especial, necesita una educación diferente, y ya no estoy peleado con el término especial, he abrazado el término especial porque veo que a mí me favoreció, y entonces, y después, claro, ¿no? Se rompió. Cortamos la clase, y la conclusión era esa, ¿no? Depende precisamente de ese sitio de enunciación
y de cómo te abras hacia esa enunciación. Algunas personas que tenemos niños con ciertas características, le tenemos pavor a ciertas etiquetas, porque socialmente pueden ser complejas, pero otros padres dicen, no, ya no tengas pavor a la etiqueta, porque esta etiqueta también es un discurso potente, ¿no? Entonces me acordaba un poquito de eso con lo que tú habías mencionado y demás, y decía, wow, qué increíble cómo son estos distintos posicionamientos y sin embargo seguimos produciendo y sin embargo seguimos haciendo. Entonces allí, más bien lo que me ha interesado muchísimo, o sea, eso lo mencionaba así porque me gustó muchísimo lo que decía Bolívar, lo que tú decías, Yauri. Y justamente hablando del tema estético, te he escuchado hablar mucho a ti, ¿no? Sobre política, sobre ética, y ese es un posicionamiento estético, ¿no? El hacer desde una ética, el hacer desde una, conscientes de un proceso político, nos ayuda a establecer ciertas estéticas. Entonces, por ejemplo, yo decía, entre todas estas intervenciones, decía, ¿cuándo llegaremos a un momento en el que ya no tengamos que decir, y ojo, no estoy polemizando nada, ya no tengamos que decir el arte de ustedes y el arte de nosotros, sino, me acuerdo de una conversación con el Cristian, ¿no? El arte. Entonces, quizá ya no decir arte de los pueblos quichuas o arte de los mestizos o arte de ni sé qué, sino arte de artistas quichuas, arte de artistas, o sea, como que mirando ese posicionamiento decía, ¿cuándo en algún momento ya no tendremos estas barreras que de pronto se han impuesto tan fuertemente? Sino más bien comencemos a mirarlo eso. Y me parece que el arte contemporáneo ha abierto como esa propuesta, ¿no? Me acuerdo de Silvia Rivera Cusicangi cuando dice el mundo, Chixe, me parece que es, cuando habla de este granulado, ¿no? Ella dice, no es un gris, es un chixe, es un granulado, en donde también miramos lo de afuera como algo que desde nuestros espacios podamos decir, bueno, ya, ¿qué puedo aprovechar de esto? Y me parece que más bien el arte contemporáneo, con el tema de las materialidades, y hacia allá va mi pregunta, perdón, tanto contexto, con el tema de las materialidades, abrió precisamente o estas posibilidades. Por ejemplo, yo pienso en las materialidades de los años 60, de los años 70, materialidades como sangre, semen, como la piel, como el cuerpo mismo, ya con las actividades, con las acciones performáticas que abrieron el paso para que las mujeres puedan hacer su obra, para que puedan expresar su obra, ¿no? Hay un montón de obra performática en donde las mujeres tienen como un espacio para expresarse a través del cuerpo, ¿no? Y después miramos estas materialidades que tú mencionabas, me parece súper interesante lo que tú decías, de estas materializadas, estas materialidades no legítimas y obviamente la palabra no legítimo desde las élites, ¿no? Porque, ¿cómo así no legítimo? ¿Desde dónde? Entonces, a mí me gustaría si nos puedes ampliar un poquito más de esas materialidades que tú crees que están presentes desde estos espacios de enunciación, de la investigación que tú has realizado, de artistas, colegas de distintas nacionalidades, cómo estas materialidades insurgentes, me gustaría decirle así como más potente, cómo estas materialidades han permitido precisamente que se abran estos caminos en espacios institucionalizados que de alguna manera, en algún momento también, ya como decía Andrea, tienen la obligación moral, digamos, de abrirse o de abrir sus puertas a estas situaciones tan herméticas que se venían viviendo. Ahí, perdón la emoción porque es un tema así tan chévere y tu charla ha sido como muy linda para poderla dialogar, Yauri. Gracias. Chévere, buenísimo, gracias por todo lo que comentas. Igual me interesaría justo citarle a Elvira Espejo, ¿no? No sé si lo han podido chequear y leer. Ella fue parte de la dirección de museos en Bolivia, una chica indígena, señora. Y ella, en su texto que se llama La tridimensionalidad del textil, que es, bueno, tiene algunos textos y lo trabaja también en diálogo con una antropóloga, eh,
da luces como para entender la importancia de la materialidad y justo plantea una cosa súper interesante, ¿no? Que esta tridimensionalidad nos permite superar esos debates de la representación y la estética en sí misma, ¿no? Porque cuando consumes o cuando te acercas al arte, pues lo primero que a veces vemos es la forma, ¿no? Y qué cualidades tiene esa forma y qué discursos conlleva y qué contenido es el que de alguna manera está presente allí. Y ella hace un ejercicio súper interesante justo al momento de regresar. Dice, me preparé y estudié artes, muy motivada, ¿no? En la capital del país y cuando regreso a mi comunidad, dice, ¿para qué estudié artes? ¿De qué le sirve a mi comunidad que yo haya estudiado artes? ¿No? Las artes así como muy formales y legítimamente aceptables y las que forman parte del currículum, cuando toda la comunidad de ella se dedicaba al textil. Y dice, ¿yo qué hago dando talleres de artes plásticas, de dibujo y pintura acá? ¿De qué les va a ayudar? ¿Qué les va a servir? ¿Qué van a hacer? ¿Cierto? Entonces, realmente lo que yo pensé y descubrí cuál va a ser mi aporte es profundizar en lo que ellos están haciendo, realmente. ¿No? Y para profundizar, porque a veces solo reproducimos cosas y no nos detenemos a veces a pensar en lo que estamos haciendo, ¿no? Y ella lo que hace es comprender de dónde viene la materialidad, ¿no? Del textil, es decir, necesitamos que la oveja, de donde vamos a sacar toda la lana, tenga una alimentación sana y saludable, que haya el tiempo necesario para ir a pastorear a la oveja, que haya los ríos y las aguas limpias para que esa producción tenga un riego, ¿no es cierto? Entonces dice, hay toda una cosmovisión atrás, que lo importante realmente no es la forma, ¿no? O el contenido, o la estética, sino es cómo se trabajó con esa materialidad. Y lo primero era cultivar las aguas, cultivar los páramos, cultivar la producción agrícola, darle de comer, pastorear a la oveja, sacar la producción. Y había un ritmo distinto, ¿no? Que de pronto no corresponde eso a el valor monetario que representa la pieza, ¿sí? O sea, es todo un ciclo de tiempo para tener una pieza que cuando lo pones al mercado no representa eso. Entonces nunca vamos a terminar poniéndole el valor que realmente es el valor que sería justo correspondiente a todo el proceso de dónde surge esta obra y habla de todas estas relaciones que se tejen, ¿no? Estas interrelaciones que se tejen con la madre tierra, con los animales, ¿no? Porque cuando yo fui a Tigua y descubro cómo ellos vienen produciendo, ¿no es cierto? Como Gustavo Toquiza es de la escuela de su padre, Julio Toquiza, y vienen produciendo, cómo le ayudaba, ¿no? Cómo creaban los tambores en un primer momento, las máscaras, para qué se representan. El mercado las acoge, las vende, las descontextualiza y se perdió. Pero cuando vas un poco y descubres, ¿no? Cada una de las máscaras representa una máscara que va a ayudar a que se fume esa energía negativa del lugar. Les ponen en los cuartos de los niños a las entradas para que le asuste al espíritu y no venga un mal aire o no venga ninguna cosa negativa a los guaguas. Entonces hacen máscaras así de distintos animalitos para que cuiden, ¿no? De esos espíritus que están también navegando y rondando por ahí y que nos acompañan. Y habla de una materialidad y habla del trabajo también. Al principio, ¿no? Trabajaban con el cuero de la oveja como, digamos, lienzo, pintaban con el tema de las plumas del curiquingue y pintaban con esmalte, entonces todo un tema ahí de la materialidad cercana a su producción de vida. Sin embargo, Gustavo Toquiza, por ejemplo, del que ahorita les cuento, viene todo un tema de procesos organizativos comunitarios, acompañamiento a la CONAIE a las marchas, todo un tema de un posicionamiento político totalmente firme, ¿no? Y hay un día que vienen y les retan y le dicen, ustedes nunca van a superar el tema de poder pintar en cuero y no van a superar el tema de pintar con esmaltes y pintar esos personajes que ustedes pintan ahí. Así, de esa forma despectiva, viene una persona
Y él dice, no, pues yo sí puedo, entonces voy a coger, si dicen que no puedo, cojo esmalte, cojo óleos, cojo pinceles, cojo bastidores y a ver. Entonces él está pintando en ello como una forma de desprestigio que también hace el otro de lo que haces. No valoras la materialidad, no valoras lo que haces y te viene y te reta, ¿no? Perdón, se me va a acabar la batería, nomás le conecto. Entonces, hay sucesos como muy importantes en el cambio de materialidad, pero que también tienen una respuesta política al mismo, ¿no? El tema de, sería chévere como decir, no hablemos de diversidad en el arte cuando de pronto hay un tema de una realidad social súper compleja, digamos, ¿no? Es decir, hay procesos raciales, hay procesos discriminatorios, hay procesos. Cuando se vuelva todo más equilibrado, podremos hablar de ello. Posiblemente, ¿no? Y hablar de una diversidad de posibilidades del arte, que eso es como, o sea, ningún artista, y ahí me contaban hace poquito unos colegas, decían que a un guagua le han llevado, ¿no? A ver las artes y lo que han dicho ese guagua es que lindo es el arte porque es infinito. Es decir, hay una multiplicidad de artistas que trabajan unos con una materialidad, otros con otra forma, otros con... Entonces hay un montón de cosas ahí como que el arte nos ofrece, pero también la sociedad está como muy fragmentada, digamos, ¿no? Ahora podemos hablar de procesos de interculturalidad, de un Estado plurinacional en el 2008, pero yo les pregunté hace 2, 3 semanas a estudiantes de Yache que entran a nivelación y les digo que es un Estado plurinacional, cuántas nacionalidades tiene el Ecuador, no conocen, 40, 45. Ahí dices, wow, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué educación estamos hablando? Entonces todavía hay que reforzar justamente, no para diferenciarse o para excluirse o para crear cosas, sino porque hay una diversidad de conocimientos. Es decir, si hablamos de 14 nacionalidades es porque hay 14 lenguas distintas, ¿no? Y ahí hay 14 formas de pensar un mundo totalmente distinto. Cada uno tiene su mito de origen. No, no es solo el mito de origen cristiano, católico, ¿no? No es ese, no debería convertirse en el universal. Debería estar el del diluvio de los Shuar o múltiples otros que están ahí, ¿no? Pero hay una condición jerárquica, una división social súper fuerte, lo que es, digamos, lo que está haciendo la red Yananti me parece interesante, que es no pensarse en una educación intercultural bilingüe, sino que todo el sistema es de educación intercultural y todos los conocimientos deberían estar en todas las universidades y no solo en la Universidad Mauta Iguazí o no solo en la educación intercultural bilingüe, sino que en todas deberían estar esos conocimientos, ¿no? Y no se da, digamos. Entonces ahí hay una lucha que todavía hay que intentar hacerla, pero también con las distintas estrategias. Una es movilizarse, pero también otra es seguir aportando para que se vea que es necesario, ¿no? Todas las luchas creo que son válidas y ahí pues hay un gran reto por hablar de esa diversidad, porque si no, pues decimos es arte, pero ¿y dónde están esas cualidades? ¿Y dónde están esos conocimientos, esos saberes? ¿No? Esas relaciones con la materialidad, con los territorios, con la defensa. La obra de Freddy Guayas está hablando justamente del territorio y porque cerca a su entorno está todas las concesiones mineras. Entonces él va a hablar no del territorio folclorizado, sino del territorio y las disputas que existen ahí. Y todas las especies endémicas que pueden desaparecer, todo lo que puede afectar el páramo, las aguas. Entonces, esa es una entrada desde el arte también a poder poner en valor el territorio y las formas de vida de un territorio específico. Por ahí, no sé, si es que... No, sí, súper bien, súper chévere. Yo creo que ha sido así como un diálogo súper lindo. Lamentablemente vamos a cortar aquí Sí, porque porque, nos podemos ir de porque largo. porque nos podemos ir de largo tranquilamente, más bien, qué chévere, Yauri, como que se abre también ahí como algunas ideas a lo mejor para poder trabajar en conjunto y demás y seguir como mostrando toda esta producción y todos estos diálogos, todas estas complejidades
propios de este andar y de este camino artístico en el Ecuador como Estado plurinacional, justamente como tú decías, ¿no? Porque claro, mientras más escucho a compañeros de pueblos y nacionalidades, también mientras más escucho, mientras más he venido como dialogando y trabajando con ellos ya algunos años, siempre es como que regreso al tema del pueblo mestizo, ¿no? También es como que es un eco, es un resonar, es como un revoloteo, un responderse mutuamente estas luchas también, ¿no? Que por supuesto son históricamente distintas, pero creo que beben de muchas tomas comunes. Y precisamente es esto, ¿no? Entender al arte ecuatoriano desde un Estado plurinacional, creo que es súper importante poderlo comprender allí. Y muchísimas gracias por darnos esta perspectiva tan rica y también por hablar de tantos colegas tuyos, que creo que mientras más se les conozca a los colegas, mientras más podamos hablar de colegas que están haciendo esta práctica, estamos generando un espacio decolonizador importante, ¿no? El conocernos, el sacarnos del silencio, el sacarse del silencio es creo que uno de los procesos decolonizantes más relevantes y más bien gracias por ese espacio, Yauri. Tal vez le cerramos ahí no sé si quieres comentar algo, Yauri, como para ir cerrando y ahí le cerramos la grabación. No, bueno, más bien los que logren eh, ver, también les comparto el link, ¿no? Para que puedan socializar. La idea es que Claro. justo se convierta en un material, sí, de revisión, ¿no? No es, digamos, es un material de archivo con las voces de artistas de ese momento, con acciones y actividades, iniciativas, impulsos, energías que estuvieron presentes en ese momento y posiblemente eh, nos o les apoye a algunos de los estudiantes que estén interesados justamente en profundizar temas sobre el arte, la diversidad en términos de producción actual, ¿no es cierto? Y sea como de fácil acceso también para que puedan como conocer las experiencias que van construyendo o haciendo camino los mismos artistas. Entonces eso les voy a compartir, si pueden Seguro. socializarlo, qué lindo, para que puedan chequear también. Y la intención es justo eso, poder compartir. Sí, seguro. Más bien de entrada, lo voy a incluir en el recurso pedagógico para poderles compartir y que nosotros ¿Sí puedes podamos. ponerlo en el chat? Ahorita le Sí, pongo. es justo es el de prácticasartísticasquichuas.org, el del blog. Perfecto. Ahí les compartí, con todo le comparto a André y Sí, sí, por favor. Y que nos pase. Listo. Cris, ahí sí le puedes cortar la grabación un ratito. Gracias, guaguas.